Después de 3 años de matrimonio, vi con mis propios ojos a mi esposo Adrián besándose con su secretaria Carolina en la oficina. A través de la puerta entreabierta, lo vi acariciar su mejilla con ternura. Esa mirada me partió el corazón. Adrián. Carolina dudó en hablar. Marta no es más que un florero sin cerebro, no sabe nada aparte del dinero de su familia. Adrián se burló. Sostenía entre mis manos una fiambrera térmica. Adentro estaba la sopa que le acababa de preparar. Hace 3 años. Me casé con este hombre que no tenía nada, a pesar de la oposición de mi familia, y renunciando a mi derecho de herencia, para apoyarlo en su emprendimiento, vendí en secreto las acciones que mi abuela me había dejado. En total, le entregué 20 millones, ahora su empresa tecnológica vale más de 100 millones. Y yo me he convertido en el florero sin cerebro que él desprecia. Carolina protestó con tono coqueto. No digas eso de ella. Al fin y al cabo, sigue siendo tu esposa. Esposa. Adrián soltó una risita fría. Lo que necesito es una mujer que pueda luchar a mi lado, no un parásito que solo sabe gastar. Carolina, cuando termine de resolver los asuntos de la empresa, nosotros. No quise seguir escuchando y me fui en silencio. De vuelta en casa, me senté en el sofá, en blanco. Durante 3 años de matrimonio, he sido como una criada, cuidando cada detalle de su vida. Cuando salía hasta tarde por negocios, yo lo esperaba despierta. Cuando enfermaba, yo me desvelaba para cuidarlo, pero en sus ojos, solo soy una inútil que vive del dinero de su familia. Sonó mi teléfono. Era Adrián. Marta, esta noche trabajaré hasta tarde, no me esperes, dijo con total naturalidad, como si no acabara de insultarme horas antes. Está bien, respondí con frialdad. Y mañana me voy de viaje de negocios por 3 días. Carolina me acompañará para negociar un proyecto. Sentí como si una aguja se clavara en mi corazón. Entendido, colgué el teléfono. Sentada en esa enorme casa vacía, de repente todo me pareció tan extraño. A las 10 de la noche, Adrián regresó. Todavía traía el perfume de otra mujer. ¿Ya estás durmiendo tan temprano?, me preguntó sorprendido al verme en el dormitorio. Me miré al espejo. A mis 25 años. Los años de sacrificios ya me habían dejado líneas de expresión. Adrián, tengo algo que decirte. ¿Qué cosa?, preguntó mientras se quitaba la ropa. Sin prestarme atención. Estoy embarazada. Sus movimientos se detuvieron. Se giró para mirarme. ¿Desde cuándo? 6 semanas, hoy fui al hospital. El bebé está bien, dije acariciando mi vientre plano. Guardó silencio por un largo rato y luego dijo, ahora no es momento para tener un hijo. La empresa está en una etapa crucial. No tengo tiempo para ocuparme de ustedes. Me quedé paralizada. ¿Quieres decir, abórtalo?, dijo con ligereza, como si hablara de la cena. Cuando la empresa esté más estable, podremos tener uno. Todo me dio vueltas. Nuestro primer hijo, y me pide que lo aborte. Adrián, es nuestro hijo. Te dije que no es el momento. Se impacientó. Puedes dejar de ser tan caprichosa. Estoy bajo mucha presión y tú no ayudas en nada. Solo me estás causando más problemas. Dicho eso, dio un portazo y se fue. Me quedé sentada en la cama, con las lágrimas cayendo una tras otra. Durante estos 3 años, pensé que al menos me quería un poco, pero ahora entiendo que ni siquiera me respeta, ni siquiera valgo lo que Carolina para él. A la mañana siguiente, Adrián se fue de viaje. Estuve sola en casa, pensándolo todo. Finalmente, decidí ir al hospital. Pero no para abortar, sino para hacerme un chequeo prenatal. Este bebé no tiene la culpa. No puedo quitarle la vida por culpa de los adultos. En el hospital, me encontré con mi hermano Marcos. Marta, ¿qué haces aquí?, me preguntó sorprendido. Hacía 3 años que no nos veíamos. Cuando insistí en casarme con Adrián, rompí con mi familia, incluso con mi hermano. Ver a alguien de mi familia me hizo romper en llanto. Marcos se alarmó de inmediato. ¿Qué pasó? Adrián te hizo algo. Le conté todo lo que había soportado en estos 3 años. Incluso que estaba embarazada. Su rostro se oscureció con furia. Te lo dije, ese hombre no es de fiar. Marta, vuelve a casa conmigo. No tienes por qué soportar esto. Pero ya estoy casada con él. Divórciate, dijo con firmeza. Eres hija de nuestra familia, no basura que cualquiera puede pisotear. Negué con la cabeza. Hermano, déjame pensarlo un poco más. Pensarlo. Él ya te pidió que abortaras al bebé, y tú todavía necesitas pensarlo. Marcos estaba tan furioso que no paraba de dar pisotones. ¿Sabes lo difícil que ha sido para nosotros encontrarte estos 3 años? Mamá y papá han estado preocupados todos los días.
y tú aquí sufriendo en silencio. Al oír mencionar a mamá y papá, el corazón me dolió aún más. Cuando decidí casarme con Adrián, tuve una gran pelea con ellos, les dije muchas cosas hirientes. Durante estos 3 años, no había tenido el valor de contactarlos. Marta, vuelve a casa. Marco suavizó su tono. No importa lo que hayas hecho, siempre serás la hija de la familia Lin. Mamá y papá solo quieren que seas feliz. Ya no pude contenerme y rompí a llorar en los brazos de mi hermano. Después de 3 años, por fin volvía a tener a mi familia. Esa noche, regresé a la casa familiar que no pisaba desde hacía 3 años. Cuando mis padres me vieron, se les llenaron los ojos de lágrimas. Marta, dijo mamá con la voz temblorosa, mamá, lo siento, me arrodillé. He sido una hija ingrata, he hecho que tú y papá sufran. Mamá me levantó rápidamente. Tonta, lo importante es que estás de vuelta. Papá no dijo nada, pero el cariño en su mirada era evidente. Siempre había sido un hombre severo, pero conmigo, su hija menor, era especialmente protector. Marcos me dijo que estás embarazada. Preguntó mamá con preocupación. Asentí, colocando la mano sobre mi vientre. Entonces menos razón tienes para volver con él, dijo papá, alzando la voz. ¿Qué clase de hombre pide a su esposa embarazada que aborte? Ese animal no merece ser parte de nuestra familia. Mamá lo miró con desaprobación. Baja la voz. No asustes a Marta. Luego me acarició la espalda con ternura. Marta, no importa la decisión que tomes, mamá y papá te apoyarán. Si quieres divorciarte, nuestra familia tiene abogados de sobra. Si quieres volver con él, tampoco te detendremos. Pero hay algo claro, ese bebé debe nacer. Lleva nuestra sangre. Me puse a llorar otra vez. Mamá, ya no llores más. Eso no es bueno para el bebé, me consoló, dándome unas palmaditas en la espalda. Quédate en casa unos días y piénsalo con calma. Durante los 3 días que estuve en casa, sentí una calidez que no había experimentado en años. Los sirvientes se alegraron mucho al verme. Decían que el señor y la señora Lin hablaban de mí todo el tiempo. El chef incluso me preparó todos mis platos favoritos. La tercera noche, Adrián regresó de su viaje de negocios. Me había llamado una y otra vez, pero yo no contesté. Al final, vino directamente a la casa de los Lin. Está Marta aquí, quiero verla, gritaba desde la entrada. Marcos salió a enfrentarlo. Tienes el descaro de aparecerte aquí, Adrián. Marcos, sé que siempre me has despreciado, pero lo que pasa entre Marta y yo no es asunto tuyo, le gritó Adrián con rabia. Escuchaba la discusión desde mi habitación, y mi corazón se volvió hielo. Marcos se rió con desprecio. ¿Despreciarte? ¿Tú crees que hay algo en ti que valga la pena respetar? Hace 3 años no tenías ni un centavo, usaste el dinero de mi hermana para empezar tu empresa, y ahora que tienes éxito, la quieres abandonar. Yo nunca quise abandonarla, solo quería que entendiera por lo que estoy pasando, que entienda. Pedirle que aborte es pedirle comprensión. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? La discusión afuera se hacía cada vez más intensa. Finalmente, salí. Adrián, lo llamé con frialdad. Al verme, su expresión cambió de inmediato. Marta, puedes volver a casa conmigo, podemos hablar allá con calma, lo hablaremos aquí mismo, respondí desde las escaleras. Mirándolo desde lo alto, ¿qué quieres decirme? Adrián miró a su alrededor. Había sirvientes y guardias presentes, y se notaba incómodo. Marta, reconozco que fui duro contigo, pero tienes que entender que la empresa está en un momento clave. Carolina es mi socia más importante. No puedo reemplazarla por tus celos. Me reí con frialdad. ¿Celos? ¿Crees que esto es solo por celos? Y no lo es. Siempre estás sospechando de mi relación con Carolina, pero solo somos colegas. Lo miré con profundidad. Entonces dime, ¿por qué me pediste que abortara? Adrián se puso nervioso. Ya te dije que no es el momento. Cuando la empresa cotice en bolsa, podemos tener todos los hijos que quieras. La empresa en bolsa. Me reí. ¿Sabes por qué tu empresa ha llegado hasta donde está? Por mi esfuerzo y capacidad, respondió con seguridad. Saqué un documento de mi bolso. Aquí está el detalle de mis inversiones en tu empresa durante estos 3 años. Son más de 23 millones. Incluyendo el dinero de las acciones que me dejó mi abuela y mis propios ahorros. Su rostro palideció. Sin esos 23 millones, ¿crees que tu empresa habría sobrevivido hasta hoy? Y dime, ¿sabes por qué conseguiste ese gran contrato el año pasado? No respondió. Fue gracias a un amigo de mi padre. ¿De verdad creías que una empresa tan pequeña como la tuya conseguiría algo así por méritos propios? Desde un costado, Marco soltó una carcajada sarcástica. Adrián, si nuestra familia
no serías nada. La cara de Adrián se puso roja como un tomate. Aunque sea así, fui yo quien hizo crecer la empresa con mis propias habilidades, les devolveré todo ese dinero. Devolverlo, negué con la cabeza. Adrián, nunca esperé que me devolvieras nada, solo quería que supieras cuánto he sacrificado por ti estos 3 años. Abrió la boca. Parecía querer decir algo, pero al final no dijo nada. Te doy 3 días para pensarlo, dije con calma, o reconoces tus errores y empezamos de nuevo, o nos divorciamos. Marta, no puedes amenazarme así. Amenazarte. Me reí. Adrián, fuiste tú quien me pidió que abortara, tú quien me llamó una muñeca tonta sin cerebro. Tú quien abrazaba a otra mujer, y ahora que solo te pido una actitud clara, dices que te estoy amenazando. El rostro de Adrián palideció. Evidentemente no esperaba que supiera lo de Carolina. 3 días después, Adrián dio su respuesta, eligió a Carolina. Marta, no somos compatibles, dijo sentado en la sala de la casa de los Lin, con un tono tan tranquilo como si hablara del clima. Estos 3 años he estado forzándome, pero me he dado cuenta de que necesito a una mujer que entienda mi carrera. Yo me senté frente a él, acariciando mi vientre. Ya casi tenía 2 meses de embarazo, aún no se notaba, pero las náuseas eran intensas, así que elegiste a Carolina. Ella es más adecuada para mí, dijo, evitando mi mirada. Podemos separarnos en buenos términos, te daré dinero. ¿Dar dinero? Me reí. Adrián, ¿con qué dinero me vas a pagar? Olvidas que el 30% de tu empresa me pertenece. Su rostro cambió de inmediato. Eso fue porque en su momento necesitaba financiación y te cedí esas acciones. Temporalmente, ahora que la empresa tiene capital, puedo recomprarlas. Recomprar. Me levanté. Adrián, aclárate, ese 30% lo compré con 20 millones, según la evaluación actual de tu empresa. Valen al menos 80 millones. ¿Con qué piensas recomprarlas? Adrián se quedó sin palabras. Marcos, a un lado, soltó una risa sarcástica. Pensabas que te ibas a deshacer de mi hermana tan fácilmente con el divorcio. ¡Qué ingenuo! Entonces, ¿qué quieren? Adrián empezó a ponerse nervioso. Volví a sentarme y alicé mi falda. Muy simple, o te vas sin un centavo, o me pagas mis acciones al valor actual de mercado. Imposible, esa empresa es mía. Sí, la empresa es tuya, respondí con calma. Pero mis acciones también forman parte de ella. Legalmente tengo derecho. Adrián se puso de pie y comenzó a pasearse por la sala. Evidentemente no esperaba que el divorcio se complicara tanto. Marta, podemos negociarlo. No hay nada que negociar, lo interrumpí. Cuando necesitabas dinero, no dudé en dártela. Herencia de mi abuela. Y ahora que tienes éxito, ¿quieres echarme así de fácil? Adrián, dejémonos de rodeos, dijo Marcos, o pagas los 80 millones por las acciones de mi hermana o nos vemos en los tribunales, y no solo por las acciones. También presentaremos una demanda por adulterio durante el matrimonio. Adrián palideció. ¿Ustedes? ¿Nosotros qué? Marcos sonrió con desprecio. No creas que no tenemos pruebas de tu relación con Carolina. Tenemos registros de hoteles, grabaciones de citas en restaurantes y fotos de ustedes en la oficina. Lo tenemos todo. Lo miré sorprendida. No sabía que mi hermano había investigado tanto. Adrián entró en pánico. Ustedes me estaban siguiéndote. Marcos soltó una carcajada. Te das demasiada importancia. Solo queríamos proteger a Marta. Revisamos tus antecedentes. Y vaya que descubrimos cosas. Me sentí con emociones encontradas. Por un lado, agradecida por la protección de mi hermano. Por otro, me sentía patética por haber estado ciega durante 3 años. Tienes una semana para reunir el dinero, le dije a Adrián. Si no lo consigues, prepárate para recibir la citación del juzgado. Adrián me miró, luego a Marcos, y sin decir una palabra más, se marchó. Una semana después, no logró reunir los 80 millones. Llorando, vino a suplicarme. Marta, es demasiado dinero, de verdad no puedo reunirlo. ¿No puedes bajarlo un poco? Adrián, dije con frialdad. Cuando me pediste los 20 millones, no dudaste ni un segundo. Marta, te lo ruego. Fuimos marido y mujer, marido y mujer. Me reí. Adrián, fuiste tú quien pidió el divorcio, tú quien eligió a Carolina. Ahora vienes a hablarme de lazos matrimoniales. Justo en ese momento, apareció Carolina. Ella se aferró al brazo de Adrián. Marta, ¿no crees que estás exagerando? La empresa de Adrián la construyó él solo con mucho esfuerzo. ¿Con qué derecho quieres quedarte con la mitad? La miré fríamente. La mitad. Carolina, aclárate,
Solo estoy reclamando lo que me corresponde, pero 80 millones es demasiado. Carolina fingía preocupación por Adrián. Podemos darte 20 millones como compensación. Casi me reí de lo absurdo. 20 millones. Carolina, ¿sabes cuánto invertí yo al principio? Aún así no deberías pedir tanto, dijo con total descaro. Además, Adrián ha trabajado muy duro todos estos años. El éxito de la empresa es mérito suyo. Los miré a ambos con asco. Marcos, grité. Marcos bajó de inmediato por las escaleras. ¿Qué pasa? Llama al abogado. Vamos a demandar. Me levanté. Ya que piensan que estoy siendo injusta, dejemos que el juez decida. Marta, no puedes hacer esto. Adrián estaba desesperado. Si demandas, mi empresa se va a pique. ¿Y a mí qué? Me reí con frialdad. Pensaste en cómo me sentía cuando me traicionaste, cuando me pediste que abortara. Ahora que tú estás en problemas, ¿quieres que tenga compasión? Carolina lloriqueaba a su lado. Marta, sé que me odias, pero Adrián no tiene la culpa. Él solo, inocente. La interrumpí. Carolina, ¿qué derecho tiene una amante como tú para hablar de inocencia? La cara de Carolina se puso roja como un tomate. Yo no soy una amante. Adrián y yo nos amamos de verdad. De verdad. Me reí. Entonces, ¿por qué no están juntos abiertamente? ¿Por qué todo tiene que ser a escondidas? Un mes pasó rápidamente y Adrián aún no había conseguido los 80 millones, pero encontró una solución. Marta, se me ocurrió una idea, dijo sentado frente a mí, visiblemente agotado. Puedo transferirte el 30% de las acciones de la empresa como compensación. Me sorprendí. ¿Estás seguro? Lo he pensado bien. En lugar de darte efectivo, es mejor entregarte las acciones. Es lo mejor para todos. Marcos intervino. Adrián, tu empresa actualmente vale poco más de 200 millones. El 30% serían unos 60 o 70 millones. Faltan más de 10 millones. Buscaré la forma de completar lo que falta, respondió Adrián. Puedo pagarlo en cuotas. Lo miré con sentimientos encontrados. Aquel hombre orgulloso de antes, ahora estaba dispuesto a renunciar a su propia empresa por Carolina. Está bien. Acepto. 3 días después, firmamos el acuerdo de divorcio y la transferencia de acciones en la oficina del abogado. Legalmente, mi matrimonio de 3 años con Adrián había llegado a su fin. Al salir, Adrián me llamó. Marta, me volví a mirarlo. Lo siento, dijo, en estos 3 años, fui injusto contigo. Lo miré con calma. Adrián, si con un lo siento se solucionara todo, ¿para qué existen los policías? Él sonrió con amargura. Sé que me odias. No te odio, negué. Solo me parece triste. Triste que hayas dejado a alguien que te amaba de verdad por alguien que no lo merece. Dicho eso, me di la vuelta sin mirar atrás. Escuché su suspiro detrás de mí, pero ya no me importaba. Al llegar a casa, fui directo al hospital para hacerme un control prenatal. El bebé estaba sano, ya casi cumplía 3 meses. El doctor dijo que pronto podríamos saber su sexo. Al regresar del hospital, Marcos ya me estaba esperando. Marta, papá quiere verte. Me puse un poco nerviosa. Papá, tranquila, es algo bueno. Marcos sonrió. Quiere hablar contigo sobre asuntos de la empresa. Seguí a mi hermano hacia el despacho de mi padre. Seguí a mi hermano hasta el despacho de papá. Papá estaba sentado detrás del escritorio. Al verme entrar, en su rostro apareció una sonrisa que hacía tiempo no veía. Marta, siéntate. Me indicó la silla frente a él. Papá, me senté obedientemente. Marcos me dijo que obtuviste algunas acciones de Adrián. Es cierto. Asentí con la cabeza. Sí, el 30% de su empresa. ¿Y qué piensas hacer con ellas? Me sorprendió la pregunta. ¿Qué pienso hacer? Él me miró con una expresión que no supe descifrar. Marta, ¿qué opinas de dejar que Adrián siga dirigiendo la empresa? Lo pensé un momento. Tiene capacidad. Y la empresa ha crecido bien estos años. Y si fueras tú quien la dirigiera, me quedé atónita. Papá, yo no sé nada de gestión empresarial. Si no sabes, puedes aprender, dijo papá levantándose y acercándose a mí. Marta, eres mi hija, llevas sangre de los Lin. En esta familia, nadie nace sin saber hacer negocios. Lo miré con emoción, aunque sentía un poco de inseguridad. Pero estoy embarazada, ¿y eso qué? Sonrió. Tu madre siguió dirigiendo la empresa mientras te llevaba en el vientre. Además, no tienes que empezar ya. Puedes aprender primero y encargarte después de dar a luz. ¿Tú crees que yo puedo? Por supuesto que sí. Marta, has pasado por mucho, pero eso quedó atrás. Ahora es momento de levantarte por ti y por tu hijo. Me acaricié el vientre.
De pronto sentí una fuerza inexplicable. Sí, debía levantarme por mi hija. Está bien, quiero aprender. Papá sonrió ampliamente. Esa es mi hija. Al día siguiente, comenzó mi nueva vida. Durante el día, estudiaba gestión empresarial en la empresa. Por la noche, leía libros sobre negocios. El embarazo me agotaba, pero me obligaba a seguir. 3 meses después, di a luz a una niña sana. Al mirar a esa pequeña angelita en mis brazos, juré en silencio: mamá te dará la mejor vida del mundo. Al mes, comencé oficialmente a tomar el control de la empresa de Adrián. La primera vez que entré, los empleados me miraban con rareza. Todos sabían de mi relación con Adrián. Buenos días, soy Marta, y desde hoy, seré la presidenta de la empresa, dije con firmeza en la sala de reuniones. Espero contar con su colaboración. Se escucharon algunos murmullos, pero nadie se atrevió a contradecirme abiertamente. Adrián estaba sentado a mi lado, con el rostro sombrío. Perder el control de la empresa le había afectado mucho. Sobre el futuro de la compañía, tengo algunas ideas. Abrí mi presentación. Primero, aumentaremos la inversión en I+D para mejorar el contenido tecnológico de nuestros productos. Pasé una hora explicando mi visión. Poco a poco, los empleados dejaron de subestimarme y comenzaron a prestarme atención. Al terminar la reunión, Adrián pidió hablar en privado. Marta, si sigues así vas a arruinar la empresa. Su tono era agresivo. ¿Qué sabes tú de tecnología o de gestión? Lo miré con calma. No lo sé, pero puedo aprender. Y recuerda que ahora yo soy la presidenta. Tú solo eres el gerente general. Cuida tu actitud. Tú. Estaba tan furioso que no podía hablar. Si no estás de acuerdo, puedes renunciar, dije fríamente. No nos faltan candidatos para tu puesto. Su cara se puso roja de rabia, pero no respondió. Se dio la vuelta y se fue. En los meses siguientes, tuvimos una batalla silenciosa dentro de la empresa. Él intentó sabotear mis decisiones, mientras yo utilizaba mi autoridad para implementar mis planes. Con el tiempo, los empleados se dieron cuenta de que no era un adorno. Tenía criterio tanto técnico como comercial. Muchas de mis decisiones trajeron beneficios concretos. 6 meses después, los ingresos habían aumentado un 30% comparado con el año anterior. Entonces, Adrián vino a verme. Marta, quiero renunciar. Se sentó frente a mí, con expresión complicada. Si seguimos así, ninguno de los dos será feliz. Dejé el documento que estaba leyendo. ¿A dónde te vas? A la empresa del padre de Carolina, respondió con cierta vergüenza. Necesitan un director técnico. Asentí con la cabeza. Está bien, no te detendré, pero con una condición. ¿Qué condición? Contrato de no competencia. Saqué un documento. Si firmas esto, puedes irte. Adrián lo leyó y su rostro cambió. 3 años sin trabajar en el mismo sector. ¿Eso es excesivo? No lo es. Me reí con frialdad. Conoces nuestras tecnologías clave. Si te vas con un competidor, el daño sería incalculable. Pero 3 años, si no quieres firmar, entonces no te vayas. Volví a tomar los documentos. De todos modos, seguirás cobrando tu salario completo. Adrián guardó silencio durante mucho tiempo, pero al final firmó. Al ver su espalda alejarse, sentí una mezcla de emociones. 2 personas que una vez se amaron, al final llegaron hasta este punto. Tras su salida, me convertí oficialmente en la directora general de la empresa. Bajo mi liderazgo, la compañía creció cada vez más. Un año después, la evaluación ya había superado los 500 millones. Fue entonces cuando Carolina vino a verme, sentada en mi oficina. Con los ojos enrojecidos, me suplicó: te lo ruego, por favor deja en paz a Adrián. Sin levantar la vista, pregunté: ¿a qué te refieres? El acuerdo de no competencia aún tiene 2 años más. Adrián no puede trabajar y se está volviendo loco. Sollozó. Sé que te hice daño, pero Adrián no tiene la culpa. Levanté la vista y la miré. ¿Crees que Adrián no tiene la culpa? Él solo traicionó a su esposa y abandonó a su hijo. No, la interrumpí. Carolina, para ti eso no significa nada. Las lágrimas de Carolina se hicieron más intensas. Sé que hicimos mal, pero ya nos castigaste. ¿Qué más quieres? Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré la ciudad bajo nuestros pies. Carolina, ¿sabes? Cuando estaba embarazada, Adrián me pidió que abortara. Me giré para mirarla. Si le hubiera hecho caso, mi hija no estaría en este mundo. Carolina se quedó sin palabras. Un hombre que no quiere a su propio hijo, ¿te parece inocente? No supo qué responder. Además, continué, ustedes fueron quienes pidieron el divorcio.
quienes dijeron que no éramos compatibles. Ahora vienes a rogarme, ¿no crees que es ridículo? Carolina se arrodilló. Hermana XXNG, te lo suplico, sabemos que nos equivocamos. La miré sin el menor asomo de compasión. Levántate, le dije, arrodillarte no servirá. El contrato lo firmó Adrián voluntariamente. Carolina me miró con desesperación, pero no dijo nada más y se fue. Esa noche, me senté con mi hija en el balcón, mirando las estrellas. La pequeña balbuceaba feliz, aferrándose a mi cabello. Amor, mamá ya te vengó, le dije mientras besaba su frente. A partir de ahora, nadie nos hará daño. Parecía entenderme y me regaló una sonrisa que iluminó el mundo entero. En ese momento, supe que la sonrisa de mi hija era lo más hermoso que podía existir. 2 años después, la empresa salió a bolsa, y me convertí en una de las directoras más jóvenes en lograrlo. Ese día, con mi hija en brazos, estuve en la ceremonia del mercado bursátil, mirando los números cambiar en la pantalla, con sentimientos encontrados. Hace 3 años, era una mujer tonta que lo daba todo por amor. Hoy, era una estrella emergente del mundo empresarial. Mamá, ¿qué es este lugar?, preguntó mi hija de 3 años con voz dulce. Es donde mamá trabaja, le respondí, besando su mejilla. Todo esto algún día será tuyo. ¿Y dónde está papá?, me preguntó, ladeando la cabeza. Mi corazón dio un vuelco. Desde pequeña, siempre había sido lista y me preguntaba por su padre. Yo le decía que trabajaba muy lejos. Pensé un momento y le dije, papá ya no nos quiere. Ella asintió con cierta comprensión. Entonces nosotros tampoco queremos a papá. Sonreí. Exacto, no necesitamos a papá, tenemos a los abuelos, a tu tío y a muchas personas que nos quieren. ¿Y a mamá?, dijo contenta. Sí, también a mamá. En la fiesta por la salida a bolsa, apareció un invitado inesperado. Adrián vestía un traje barato, el cabello desordenado y una expresión abatida. Marta se acercó a mí, con una mirada complicada, sosteniendo a mi hija. Lo miré con frialdad. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a mi hija, dijo, mirando con anhelo a la pequeña. Ella, curiosa, lo miró pero luego se abrazó a mí con fuerza. No te conoce, le dije. La cara de Adrián se ensombreció. Marta, no importa lo que pasó, sigo siendo su padre. Padre, me reí. No fuiste tú quien me pidió que la abortara. Ahora quieres ser padre. Abrió la boca, pero no logró decir nada. Entonces apareció Carolina, aún más desmejorada que Adrián, con los ojos llenos de resentimiento. Ya basta, Marta, gritó señalándome. Adrián lleva 2 años sin trabajar, estamos a punto de no poder pagar la renta. ¿Qué más quieres? Los invitados comenzaron a mirar, me sentí incómoda. Seguridad, llamé con voz firme. Inmediatamente llegó el guardia de seguridad. Señorita Lynn, ¿en qué puedo ayudarla? Por favor, saquen estas 2 personas de aquí, dije con frialdad. No pueden hacer esto, gritaba Carolina. Adrián es el padre del niño. Tiene derecho a verlo. La miré y, de pronto, me pareció ridícula. Carolina, tú fuiste la que dijo que yo no era digna de Adrián, que ustedes estaban enamorados de verdad, y ahora ¿qué? ¿Te arrepientes? El rostro de Carolina se puso rojo como un tomate. Y dime, continué, cuando Adrián te eligió a ti, ¿pensó en mí o en nuestro hijo? Ahora que la vida no le sonríe, ¿se acuerdan del niño? Los guardias ya se acercaban para escoltarlos. De pronto, Adrián se arrodilló. Marta, me equivoqué, lo reconozco. Por favor, dame una oportunidad para ver a mi hija. Los invitados quedaron boquiabiertos sosteniendo a mi hija. Miré desde arriba a mi exmarido arrodillado. Hace 3 años, fui yo quien se arrodilló rogándole que no se fuera. 3 años después, es él quien me ruega perdón de rodillas. Adrián, ¿de verdad crees que voy a conmoverme?, pregunté con calma. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando yo me arrodillé ante ti? Dijiste que estabas bajo mucha presión y que no quería que te causara más problemas. El rostro de Adrián se volvió blanco como el papel. Ahora eres tú quien me ruega, pero ya no soy aquella mujer ingenua. Me giré hacia el guardia. Llévenselos, y a partir de ahora, no dejen que se acerquen a mí ni a mi hija. El personal de seguridad actuó de inmediato y sacó a Adrián y Carolina del lugar. La fiesta volvió a llenarse de risas y alegría, pero yo no lograba sentirme contenta. Mamá, ¿quién era ese hombre?, me preguntó mi hija desde mis brazos. Una persona sin importancia, respondí tras pensar un momento. ¿Y por qué se arrodilló? Porque cometió errores. Besé su frente. Amor, recuerda esto, siempre debes tener principios.
No te dejes conmover por las lágrimas de quien te ha hecho daño. Mi hija sintió con seriedad. Lo recordaré, pasaron otros 2 años. Yo tenía 30, en estos 12 años, había vivido de todo. De una joven ingenua a una empresaria astuta. De una esposa herida a una madre fuerte. Morningstar Tax se convirtió en una empresa líder del sector, y mi patrimonio neto superó los 1.000 millones. Mi hija ya tenía 10 años, cada vez más parecida a mí de niña, inteligente, hermosa y de carácter fuerte. Adrián también había cambiado en estos años, ya no era ese hombre derrotado, había recuperado algo de dignidad, aunque aún lejos de lo que fue, al menos podía valerse por sí mismo. Un día vino a buscar a nuestra hija para llevarla al parque. Mamá, ¿puedo ir?, preguntó con ilusión. Claro que sí, le acaricié la cabeza. Pero vuelve temprano. Sí, corrió feliz hacia Adrián. Al verlos alejarse, sentí una paz profunda. Tal vez este era el mejor desenlace. No volvimos a estar juntos, pero al menos nuestra hija tenía una figura paterna presente. Por la noche, Adrián trajo a la niña de vuelta. Marta, quiero hablar contigo, dijo. Le pedí a mi hija que subiera a hacer la tarea, y me senté con él en la sala. ¿Qué pasa? Quiero pedirte disculpas. Formalmente, me miró a los ojos. En estos 12 años, cometí demasiados errores. Te hice daño a ti y a nuestra hija. Lo observé en silencio. Sé que decir lo siento no basta, pero aún así quería decirlo. Gracias por darme una segunda oportunidad como persona. No tienes que darme las gracias, respondí. Lo hice por nuestra hija, no por ti. Lo sé, sonrió con amargura, pero igual te lo agradezco. Nos quedamos callados por unos segundos. ¿Me odias, Marta?, preguntó de repente. Ya no, respondí tras pensarlo. Era verdad. Con el tiempo, el odio había desaparecido. ¿Puedes perdonarme?, negué con la cabeza. Perdonar es otra cosa, Adrián. Hay heridas que no se curan. No odiar no significa seguir amando. No perdonar no significa buscar venganza, asintió. Lo entiendo, nosotros somos pasado. Me levanté. Ahora solo somos los padres de nuestra hija, nada más. Él también se puso de pie, mirándome con intensidad. Marta, si hubiera una próxima vida, me gustaría amarte bien. Si hay una próxima vida, sonreí. Espero no volver a encontrarte. Se quedó helado, pero luego sonrió también. Tienes razón, mamá, tú y papá no van a volver a estar juntos. Mi hija ya había terminado la tarea y nos observaba con curiosidad. No, cariño, ¿por qué? Porque algunas cosas, si se pierden, ya no se recuperan. Me senté a su lado. Amor, quiero que recuerdes esto. Siempre debes valorar a quien te ama de verdad. Mi hija sintió. Lo recordaré. Esa noche, me quedé de pie en el balcón observando las luces de la ciudad. 12 años atrás, también estaba aquí, llorando. Hoy, estaba aquí, sonriendo. Así es la vida, con altibajos, pérdidas y ganancias. Lo importante es aprender a crecer entre las caídas y a fortalecerse en el dolor. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Marcos. Gracias, hermano, por apoyarme siempre. Poco después, respondió. Hermanita tonta, somos familia. Sí, somos una familia. Sin importar los obstáculos, siempre tendré el respaldo de los míos, y por muchas heridas que sufra, siempre podré volver a levantarme.